En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Este contexto es una introducción al proceso de la creación de los 6 días y nos deja más que claro que el universo y los planetas fueron creados por Dios con mucho tiempo de anticipación, antes de la creación de la vida, tiempos totalmente desconocidos por el hombre. El mismo contexto nos dice que antes de la llegada de la luz, la Tierra ya existía, y cuando dice que estaba desordenada y vacía, no era que existía un caos, ya que el planeta en ese entonces era una bola de hielo por la inexistencia de luz y calor. Pero sí, era necesario pasar por un proceso de ordenamiento hasta convertirla en un planeta habitable, para posteriormente llenarla de seres vivos. La ciencia evolutiva nos presenta la imagen de un planeta en formación, lleno de montañas de fuego y explosiones volcánicas por todos lados. Ríos de lava ardiente, inundando toda la superficie terrestre, y que luego tardaría millones de años en enfriarse. No sabemos qué tan cierto pudo haber sido esto, pero, lo que sí podemos decir, por medio de las Sagradas Escrituras, es que cuando Dios decide crear a los seres vivos, la tierra estaba totalmente sumergida en agua y en completa oscuridad, muy diferente a los que nos presenta la ciencia. Dios se propone a crear una especie viviente, a su imagen y semejanza, creado en un cuerpo de carne que, según el Salmo 8, del 4 al 5, es físicamente un poco menor a los ángeles. Para ello se necesitaba buscar el lugar más adecuado para la conservación de sus cuerpos mortales y débiles, comparada con la fortaleza de sus ángeles, y para este trabajo fue encomendado el Espíritu Santo de Dios, quien se ubicó en el mejor lugar en todo el universo. Ninguno de los incontables planetas existentes estaba apto para la vida, ya que sus atmósferas eran letales para el cuerpo humano, y es por eso que una vez encontrado el lugar, Dios tenía que hacer ciertos ajustes, es decir, tenía que ordenarlo. El Espíritu Santo de Dios no tardaría mucho en encontrar el lugar que sería el elegido, para que sirviera de hogar a la nueva especie, un lugar donde el agua, necesaria para la vida, era abundante. Pero de igual manera, el planeta era inhabitable. El proceso de transformación de un planeta o sistema celestial puede ocurrir de dos formas, una, donde los cambios se producen de manera brusca o violenta, y la otra, donde los cambios se pueden dar de manera mucho más lenta o evolutiva. Los cambios violentos en un planeta pueden darse por diferentes motivos. Primero, por causa de choques con asteroides gigantes. Segundo, por las explosiones que se pueden dar en nuestro sistema planetario. Y tercero, por exponerse de manera repentina a grandes radiaciones procedentes de estrellas muy cercanas. Estos 3 puntos representan los cambios violentos. Mientras que por otro lado, en la manera evolutiva, los cambios ocurren de forma mucho más lenta, debido a las condiciones a las que se sujeta el planeta. En el caso de la transformación del nuestro, para convertirlo en un lugar apto para la vida, los cambios fueron de manera mucho más que bruscos, ya que fue ejecutado por el poder de Dios. El planeta Tierra estaba ubicado en un lugar oscuro, en algún rincón de la Vía Láctea, donde no existía ninguna estrella cercana que le diera luz y calor. Y junto con ella, otros planetas de diferentes tamaños. La Tierra y los planetas vecinos se movían con la galaxia, y solo se movían por arrastre, es decir, no se movían alrededor de algún otro cuerpo superior. En estas condiciones se encontraba nuestro hogar, hasta que se hizo presente el Espíritu de Dios. El planeta, debido a que no tenía ninguna estrella cercana, era prácticamente una bola de hielo, donde la oscuridad permanecía en toda su faz. En nuestro sistema solar existen varios planetas, incluyendo los enanos, y ninguno de ellos es habitable. Por tanto, la Tierra no era la excepción, así que había que trabajarla, es decir, adecuarla. Y empieza la obra de Dios. Día primero. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz.
todo el proceso comienza, es a partir de que aparece la luz. Las cosas antes estaban en completa oscuridad y así habían permanecido desde antes de la llegada del hombre. La primera luz que comienza a irradiar la tierra es el resplandor de la gloria de Dios, ya que el sol todavía no se había creado. Este resplandor es el mismo que resplandecerá en el reino de los cielos, como lo dice el libro del Apocalipsis 21:23. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. El resplandor de la gloria de Dios solo iluminaba una parte de la tierra, esto porque la intención de Dios no era eliminar la oscuridad en su totalidad, sino dividirla, separarla, como bien lo dice el contexto. Jehová Dios hizo que la tierra comenzara a girar sobre su propio eje, y a medida que la tierra giraba, comenzaba a absorber la energía proporcionada por el resplandor de su gloria, hasta que en 24 horas, toda la tierra ya había recibido parte de la radiación que desprendía la presencia de Dios. Este resplandor fue tan intenso durante las primeras 24 horas que la faz de las aguas se comenzaron a evaporar inmediatamente, creando una densa capa de vapor de agua que ahora cubrían todo el planeta. Y vio Dios que todo esto era bueno. La obra de Dios fue continua todo el día, porque para Dios no existe noche. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Aquí observamos que Dios usó la palabra día para referirse a la parte iluminada de la tierra y noche para indicar la parte oscura. En la tierra siempre habrá luz y oscuridad al mismo tiempo, es decir, que el día y la noche pueden coexistir en un mismo tiempo, pero no en un mismo espacio. Y fue la tarde y la mañana un día. Esta parte del contexto es descrita desde la perspectiva del narrador, como si estuviera posicionado en un determinado lugar sobre el planeta. Imaginemos que estamos parados en un lugar de la Tierra, como observador, y que ese lugar sea precisamente donde por primera vez aparece la luz. En 12 horas, y debido a la rotación de la Tierra, ya tendremos la caída de la tarde, es decir, la entrada a la noche. Pero la luz o el día, como la llamó Dios, continuará por 12 horas más en la otra cara del planeta, la que no había recibido aún luz alguna, hasta que vuelva a llegar al punto donde inició. Para el observador, el día termina con la llegada de la noche, pero la obra de Dios, de darle luz a toda la tierra, no había terminado. Por lo que el trabajo de Dios se extenderá por 12 horas más, hasta completar la vuelta completa, y toda la masa de la tierra haya recibido el calor necesario, como para evaporar la masa de agua que cubría toda la faz de la tierra. De esta manera, el día calendárico o convencional de 24 horas no debería comenzar con la llegada de la noche, ni con la medianoche, sino después de cada amanecer, porque de esta manera trabajó Dios, y así lo dejó escrito. Es por eso que el escritor, desde toda perspectiva humana, dice que, luego de ver la luz del día por 12 horas, llegó la tarde, es decir, anocheció. Y luego amaneció, para que finalizara el día primero. Día segundo. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Gracias a la luz y al calor, proporcionado por el resplandor divino, se formaron grandes columnas de vapor, y debido a que no existía una atmósfera como tal, estas nubes permanecían sobre la tierra. Es por eso que Dios hace que se separen de la superficie, aligerando la gravedad de la tierra. La palabra hebrea raquíea, utilizada para referirse a la expansión que existe entre las nubes y la superficie de la tierra, o primer cielo, no es la misma que se usa para referirse a la expansión, donde están los astros o lumbreras, o segundo cielo. Para esta expansión, se utiliza la palabra virkia. La palabra hebrea samayim es traducida como cielos y se utiliza para referirse a cualquier tipo de cielos, sea el primero o el segundo. Por ejemplo, cuando aparece raquíea samayim, significa nuestro aire.
Es el cielo donde en poco o nada nos afecta, donde vuelan los pájaros, y sobre las que corren las nubes. Mientras que cuando aparece Birkia Samayim, significa el firmamento, donde están los astros, el sol, la luna y las estrellas. En la versión Reina Valera 1960, con respecto a la traducción de estas dos palabras, Rakia y Birkia, el traductor les aplica el mismo significado, el de expansión. Es por esto, por lo que al lector no le queda bien claro a cuál de los cielos se refiere. En el caso del segundo día, no es que Dios estaba creando el firmamento, porque ya esto existía, sino que estaba creando nuestro espacio lleno de aire, nuestra atmósfera, que sirve como escudo para preservar la vida, escudo que no existe en ningún otro lugar en el universo, porque no le es necesario. La atmósfera terrestre está constituida por gases que varían en cantidad, según la presión a diversas alturas. Esta mezcla de gases que forman la atmósfera recibe el nombre de aire, el cual se compone en un 21% de oxígeno, un 78% de nitrógeno y un 1% de otros gases, como el dióxido de carbono y vapor de agua. La atmósfera protege la vida sobre la Tierra, absorbiendo gran parte de la radiación solar ultravioleta en la capa de ozono. Además, actúa como escudo protector contra los meteoritos, los cuales se desintegran en polvo, a causa de la fricción que sufren al hacer contacto con el aire. Como se puede observar, todo esto lo hizo Dios con la finalidad de proteger su creación. Un espacio adaptado potencialmente para la supervivencia, lleno de un aire que sería respirable para la mayoría de los seres vivos que estaba a punto de crear. Hablando en términos bíblicos podemos determinar que para el hombre existen tres tipos de cielos. El primero representa nuestra atmósfera, donde podemos respirar y estamos protegidos de los ataques externos. El segundo es el firmamento, el lugar donde se encuentran nuestros luceros, el sol, la luna y el resto de las estrellas. Y por último, el tercer cielo, que es el lugar donde habita Dios, mucho más allá de donde pueda mirar el ojo humano. Día tercero. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Teníamos listo la atmósfera, pero lo que había sobre la superficie de nuestro planeta era solo agua, gracias al derretimiento del hielo. Y no había nada al descubierto, por lo cual Jehová hizo que la tierra emergiera, como si de una isla gigantesca se tratara. Hizo que bajaran los niveles tal y como lo hizo luego del diluvio, solo que esta vez fue de manera mucho más rápida. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Produjo, pues, la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Actualmente, la superficie del planeta se encuentra distribuida en un 29% de masa sólida o tierra y el 71% es agua, pero durante el proceso de la formación, la cantidad de tierra era mucho mayor, aunque siempre superado por la cantidad de agua. Mucha de la superficie terrestre se perdió, luego del diluvio. Muchos lugares quedaron inundados de por vida hasta el día de hoy. La tierra o la parte seca comenzó a producir hierbas, árboles, frutos y semillas que servirían como sustento para los seres vivos. Dios no podía crear a los seres vivos si antes no tenían con qué alimentarse. Para la ciencia, las plantas forman parte del reino de los seres vivos, ya que nacen, crecen, se reproducen y mueren, al igual que los animales y los hombres. Pero sin embargo, la Biblia establece que es a partir del quinto día cuando se les dio orden a las aguas de producir seres vivientes. Día cuarto.
Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Ya el resplandor de la gloria de Dios había hecho su trabajo, por tanto, necesitaba reemplazar la luz divina por otra fuente de luz. Por lo cual, crea una masa de llama incandescente, a la cual el escritor la nombra como lumbrera mayor. Del otro lado, en la parte oscura, crea la lumbrera menor, mucho más pequeña que el sol, pero sin luz propia, y solo resplandecerá por efecto de los rayos del sol, reflejando algo de luz por las noches. El trabajo no termina allí, ya que hacía falta que todo se ordenara a manera de un reloj de cuerda, donde todo tiene que encajar en su sitio. Como un Rolex, donde todo es engranado a mano. Al crear el Sol y a la Luna, en este mismo día, Dios crea el resto de los planetas que compondrán nuestro sistema solar. Y les proporciona a cada uno de los componentes las distancias necesarias, los movimientos necesarios, la proporción, la masa y el volumen necesario, así como la ruta que debían tomar cada uno de los componentes. Esto, a fin de garantizar un ambiente protegido para el hogar donde morará su más preciada creación, el hombre. Todo fue ordenado, y debían respetar las ordenanzas del Creador. Nadie puede cambiar su ruta, su órbita, nadie se aleja de uno ni se acerca al otro. Tanto el Sol como la Luna, aparte de su papel principal de darnos luz, tenían otro propósito, el de servirnos como patrón para medir los tiempos del hombre. Recordemos que los tiempos del hombre no son los mismos que los tiempos de Dios, ya que Dios no depende de cuántas veces la Tierra gire alrededor del Sol para llevar un registro de sus tiempos. Gracias al Sol y la Luna, tenemos la luz que necesitamos, tanto de día como de noche, así como las mareas. Pero mayormente, gracias a estos dos cuerpos celestiales, es que existen los dos calendarios en el mundo, el solar y el lunar, tal y como lo reveló Dios. Además del Sol y la Luna, también hacía falta el reflejo de las estrellas más lejanas, que sirvieron por muchos siglos de guía por las noches. Pues, los hombres de la antigüedad se regían por las posiciones de las estrellas, para guiarse en sus travesías a través del desierto, y mucho después, también se hizo útil para los navegantes. Todo fue encajado a la perfección, y todo fue ubicado donde se tenía que ubicar. Las distancias entre el Sol, la Tierra y la Luna fueron perfeccionadas por Dios para que pudiera fluir la vida de manera correcta, y así se ha mantenido hasta ahora, y según la misma ciencia, si alguno de estos cuerpos, incluyendo nuestra Tierra, no tuvieran la posición que han tenido hasta ahora, la vida no podría ser posible. Debemos tomar en cuenta que quien describía el proceso de la creación no sabía distinguir muy bien entre los diversos cuerpos existentes en los cielos. Tenemos, por ejemplo, que para los primeros habitantes del mundo, las estrellas solo eran simples luces pequeñas que adornaban el firmamento durante las noches, desconociendo que el Sol también era parte de ese conjunto de estrellas. Pensaban que el Sol se movía del oriente hasta el occidente, proporcionándonos de abundante luz durante su recorrido, y que en las noches lo hacía la Luna, pero de manera más débil, ignorando que la Luna por las noches lo que hace es reflejar la luz del Sol, ya que no posee luz propia. Todos estos detalles en un primer momento solo los sabía Dios, pero en la época antediluviana, ocurrió que estos ángeles caídos revelaron muchos de estos misterios cuando tuvieron relaciones con las hijas de los hombres. A estas les nacieron hijos, que fue una generación de seres muy superiores a los hombres a los cuales fueron llamados los Nefilim. Estos seres fueron enseñados por sus padres, y les fueron revelados muchos misterios que solo estaba en la potestad de Dios, e inclusive, detalles de la creación y de la estructura de nuestro universo. Por esta insubordinación, estos ángeles fueron condenados, y puestos en la cárcel del abismo, esperando el día del juicio final, para ser lanzados en el lago que arde con fuego y azufre.
Estos seres gigantescos fueron exterminados durante el diluvio universal y con ellos todo tipo de conocimiento no permitido hasta su debido tiempo. Día quinto. Para este día quinto ya se habían formado las plantas y todo tipo de árboles frutales y ya estaban dadas las condiciones para crear otras formas de vida. Dios empezaría creando la vida marina y como se puede apreciar en el contexto, Dios no creó cada animal moldeándolos con sus manos directamente, sino que al igual que las plantas, estos seres marinos fueron producto de las aguas. Como dato curioso, vemos que también las aves fueron sacadas de las aguas, como se muestra en la cita anterior. Es por eso que los peces tienen aletas para volar por las aguas y las aves tienen alas para volar por los aires. Día sexto. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Habiendo producido la tierra los árboles en el día tercero, y los mares, a los animales marinos junto con las aves en el día quinto, es en este sexto día, cuando Dios ordena a la tierra producir también a los animales terrestres, a todo tipo de bestias que necesitan del aire para respirar, algunos más grandes que otros y en distintas formas. ¿Estarían también incluidos los dinosaurios en ese paquete? Es probable. Cuando dice bestias, en este contexto, se está refiriendo a todos los animales cuadrúpedos mamíferos que se crearon en ese momento, de distintos géneros y tamaños, tales como el ganado vacuno, bovino, ovino, entre otros. Cuando dice en el mismo texto serpientes, no se está refiriendo a las serpientes como tal, sino a todos los reptiles, aquellos animales que andan a ras de la superficie terrestre, y por tanto, llamados animales rastreros. La raíz de la palabra hebrea, utilizada para referirse a la serpiente en Génesis 1:24, es remes, usada mayormente para referirse a los reptiles en general. Mientras que la raíz de la palabra hebrea, utilizada en Génesis 3:1 para referirse a la serpiente astuta, es nahas, la cual se utiliza para referirse a todo tipo de culebras, áspid, víbora, entre otras. El problema es que los traductores no hacen diferencia entre las dos palabras hebreas, que a pesar de ser distintas, en ambos casos se utiliza la palabra serpiente. Por último, cuando dice animales de la tierra, se refiere al resto de los animales pequeños, como roedores e insectos. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. En este mismo día, Dios formó al hombre a su imagen y semejanza, es decir, tal cual es su apariencia. En este primer relato, el original, no de Moisés, no se incluyen muchos detalles, solo se generaliza que Dios creó, tanto el hombre como a la mujer, en ese día sexto. Pero sí deja bien claro, que todos los animales de la tierra, sean aves, marinos o terrestres, estarían sujetos al hombre, es decir bajo su dominio. Ahora bien, Moisés nos complementa un poco el relato de Jacob, y nos revela varios detalles importantes acerca de la forma como ocurre la creación del hombre. Gracias a lo descrito por Moisés, podemos saber que el hombre no fue creado de la misma manera que los animales, ya que al ser humano, a diferencia de los animales, Jehová lo hizo con sus propias manos, usando polvo de la tierra. Ya el cuerpo estaba formado a su imagen, pero le faltaba lo más importante, que su sangre comenzara a correr a través de sus venas, es decir, había que encender el motor. Así que, a diferencia de los animales, Dios mismo tomó a Adán y le suministró aliento de vida a través de su nariz, la cual corre a través de su sangre, convirtiéndose en un ser viviente. Gracias a la ciencia moderna, hemos descubierto que el cuerpo humano es una estructura que está muy bien diseñada, donde se conjugan un grupo de órganos que se unen para hacer que la vida funcione en su interior. Es una obra maestra perfecta, incapaz de ser creada por el mismo hombre, a pesar de que a veces juegue a ser Dios. El hombre, a través de la ciencia, ha podido hacer infinidades de cosas, pero jamás ha logrado crear un ser vivo con sus manos,
ya que eso solo le compete a Dios. No pensemos que, por el simple hecho de nacer de la unión del varón y la hembra, somos creaciones del hombre, ya que todo el proceso, la obra y desarrollo, lo hace Dios. Dios nos hizo con la capacidad de autorregenerarnos, ya que, de no ser así, tendría que estar haciendo gente del polvo de la tierra en grandes cantidades, todos los días según sea la tasa de natalidad. Pero una cosa debemos tener siempre presente, y es que los seres humanos, solo engendramos cuerpos, mas no engendramos espíritus, ya que eso lo pone Dios, en los cuerpos recién formados en el vientre de la madre. Con respecto a la creación del primer hombre, hay muchas opiniones y criterios distintos de cómo pudo haberse formado, por ejemplo, que si Jehová tomó un puñado de arena y sopló sobre ella y le dio forma, otras que si tomó arena y la mezcló con agua y lo moldeó como a un muñeco de barro, dándole su forma. En fin, son muchas las teorías, pero en realidad, la Biblia no lo especifica, solo dice que lo formó del polvo. Si el cuerpo humano fue formado a partir de elementos de la tierra, quiere decir que nuestro cuerpo es una combinación de elementos terrestres. ¿Qué significa esto? Significa que, en condiciones dadas, nuestro cuerpo se puede degradar fácilmente hasta retornar a su materia inicial, lo cual es el polvo. A través del conocimiento de la ciencia, sobre todo la biología, sabemos que nuestro cuerpo es una composición de materiales, en su mayoría orgánicos, y que todos estos materiales pueden abundar en la tierra de manera disuelta, formando otro tipo de materiales, dependiendo de sus combinaciones. Lo primero que hizo Dios fue formar los huesos de Adán, mezclando un poco de agua con algunos minerales tales como el fosfato y carbonato de calcio, combinando todo esto con algo de materia inorgánica, como por ejemplo, colágeno y otras proteínas. La dureza de nuestros huesos se debe más que todo a que está compuesto por un 65% de material inorgánico. Luego, teniendo los huesos ya listos, comenzó a recubrirlos con materiales más orgánicos, pero igual de terrestres, lo cual conocemos biológicamente como tendones y músculos, y sobre ellos hizo brotar la carne. Todavía no comprendo cómo los más grandes intelectuales del mundo puedan pensar que el hombre pueda haber surgido de la nada, evolucionando de la nada, hasta llegar a ser lo que ahora es. Gracias a Dios, no necesitamos ser unos superdotados para darnos cuenta que el hombre no puede ser otra cosa que una creación maravillosa de Dios, y que es el único dador de la vida. Aunque en el primer capítulo no se esgrimen detalles acerca del motivo por el cual Dios le hizo la mujer al hombre, en el capítulo 2 se deja claro que era para que el hombre no se sintiera solo. Pero es que, en realidad, no era tanto por la soledad del hombre, sino porque de qué manera se iba a reproducir y a multiplicar sobre la tierra. El resto de los animales, ya Dios los había creado macho y hembra, así que, no había motivo alguno para que el hombre fuera creado sin su pareja. A diferencia de Adán, la mujer no fue tomada del polvo de la tierra directamente, sino que quiso Dios que fuera formada de una costilla del hombre. Jehová tuvo que anestesiar a Adán, para que no sintiera nada al momento de realizarle la cirugía, donde le extraería una de sus costillas. Ahora bien, los seres humanos nacemos con 24 costillas, tanto el hombre como la mujer, 12 por cada lado, 7 verdaderas, que son las que se unen con el esternón, 3 falsas costillas que también se unen, pero a través de cartílagos. Y por último, 2 costillas flotantes que no se unen con nada. Luego podemos decir, si Dios le extrajo a Adán una de sus costillas, ¿quiere decir que antes tenía 25? Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. He aquí entonces la primera profecía, ya que en verdad, una vez que se unen el hombre y la mujer, dejan las casas de sus padres para formar una familia aparte. Cuando dice que serán una sola carne, por supuesto que es una forma alegórica de decir que estarán unidos por un lazo conyugal, y en una sola carne estarán representados sus hijos, que conllevarán los genes de ambos. La orden de multiplicarse,
la pudieron entender perfectamente Adán y Eva, pero, ¿qué hay de los animales? ¿Cuál era la garantía de que prevaleciera por siempre el concepto de la reproducción, tanto en el hombre como en los animales? Para ello, Dios dispuso que en nuestros cuerpos carnales se desarrolle un instinto de apareamiento. Esto con la finalidad que tanto en el hombre, así como en los animales, sientan la necesidad de aparearse y de conservar su especie. Los primeros habitantes de la tierra jamás comieron de la carne de los animales, es decir, no fueron carnívoros, ya que Dios solo les permitió alimentarse de la semilla del campo, de raíces, legumbres y del fruto de los árboles. De igual manera, todos los animales terrestres que se formaron antes del diluvio, porque así quedó descrito en la Sagrada Escritura. Esto quiere decir que todos los animales que entraron en el arca eran herbívoros, y es por eso que a Noé no se le hizo tan difícil alimentarlos durante todo un año. La orden de alimentarse de carne de animales terrestres, aves y peces, vendría después del diluvio. En el sexto día, Dios terminaría toda su obra sobre la tierra para que fuera habitable para el ser humano, quedando de esta manera como el único planeta en su clase. Y por más que el hombre se empeñe en buscar vida en otros planetas, esto jamás podrá ser posible. Día séptimo. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. En este contexto, lo que quiere decir la Escritura es que Dios ya para el séptimo día había finalizado toda la obra de la adecuación de nuestro mundo y la creación de la vida. Cuando dice la Escritura de que Jehová reposó de toda su obra en el séptimo día, no quiere decir que Dios se haya tomado ese día de descanso, porque el mismo Jesús nos dejó bien en claro que su Padre hasta ahora sigue trabajando sin descanso, en Juan 5:17. De esta manera tenemos que a Dios solo le bastaron 6 días para terminar su obra creativa, tal y como lo describe Moisés en el libro de Éxodo 20:11. Lo que realmente Dios hizo en 6 días fue la adecuación de nuestro planeta, para hacerlo habitable para todo ser viviente, donde el hombre reinaría sobre el resto de las criaturas. El universo fue creado por Dios con muchísima anticipación, y desconocemos con qué finalidad. Podemos saber el motivo por lo cual Dios adecuó la tierra, pero desconocemos totalmente por qué Dios hizo un universo tan grande y en constante movimiento. La clave de la teoría bíblica es que no se necesitan de bases científicas para demostrar que Dios es nuestro creador, y esto es lo que la ciencia nunca ha aprobado, ni jamás podrá hacer. Cuando observamos que nuestra Tierra está perfectamente ubicada en nuestro sistema solar y que dada a sus condiciones, es el único lugar donde puede existir la vida, entonces nos preguntamos, ¿por qué nuestro planeta es tan diferente al resto de los planetas que existen en el mismo patio? ¿Existirá algún otro lugar con las condiciones similares a la de nuestra Tierra, con la posibilidad de albergar la vida? Eso no se ha podido comprobar, porque hasta ahora, lo único que el hombre ha podido descubrir son planetas donde es imposible que se desarrolle cualquier rastro de vida, y eso es lo que hace tan diferente a nuestro mundo. Porque la vida es tan frágil, que es imposible se desarrolle en otro lugar que no sea la Tierra.